Por la señal de la Santa Cruz en sus enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Venid a mí todos los fatigados y agobiados, nos dice Jesús en el Evangelio, y yo os aliviaré. El Señor se dirige a las multitudes que le siguen, que están maltratadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor, y las libera de los pesos que las agobian. La ley de Moisés y sobre todo las múltiples interpretaciones que hacían los fariseos y otros las sobrecargaban de minuciosas prácticas insoportables y a cambio no les proporcionaban la paz en sus corazones. Las cargas más pesadas de los hombres, enseña San Agustín, son los pecados. Y por eso Jesús dice a los hombres que llevan cargas tan pesadas y detestables que van arrastrándose y que sudan en vano bajo ellas. Venid a mí y yo os aliviaré. Y explica San Agustín, ¿cómo alivia a los cargados con los pecados, sino mediante el perdón de los mismos? Cuando tú vas a tomar, pues no sé, el tren, un autobús de estos entre capitales o pues incluso en los aeropuertos también, te acercas a la librería de esos lugares, ves cantidad de libros de autoayuda, cantidad de libros para encontrar la paz, para encontrarse a sí mismo, para la relajación, para la cantidad de cosas que te ofrecen eso, la relajación. Pero realmente quien te consigue relajar, quien te consigue liberar del peso que puede oprimirnos al hombre es Jesucristo. Y cuando tú y yo nos acercamos cada semana a confesarnos, la confesión es liberadora, porque los pecados, también los veniales, abruman y oprimen. Y de ese salvamento salimos restaurados, dispuestos de nuevo para luchar, llenos de paz. Como si el Señor dijera, todos los que andáis atormentados, afligidos y cargados con la carga de vuestros cuidados y deseos, salid de ellos viniendo a mí, dice San Juan de la Cruz, y yo os recrearé, os haré de nuevo, y hallaréis para vuestras almas el descanso que os quitan vuestras pasiones. El nacer de nuevo, que le explica el Señor a Nicodemo, pues es el bautismo, ¿verdad? Pero también en el sacramento de la penitencia, os recrearé de nuevo, dice San Juan de la Cruz. Os recrearé. Y hallaréis pues para vuestras almas el descanso que os quitan vuestras pasiones. Señor, tú a cambio de estas cargas del pecado, de las cargas de la soberbia, de la falta de generosidad, del egoísmo, de la pereza, de la vanidad, de la sensualidad, pues nos invita a compartir tu yugo. Tomad mi yugo sobre vosotros.
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Ya llevamos años luchando contra el amor propio, ¿verdad? Años luchando contra la sensualidad, contra el egoísmo, y somos conscientes de que efectivamente el camino que nos enseña el Señor Jesús, que tú nos indicas, aprended de mí. No es que Él nos diga el camino, pero no lo viva. Él va por delante. Aprended de mí. Manso y humilde de corazón. Y evidentemente cuando meditamos la pasión del Señor, o cuando pues hacemos el recorrido de Vía Crucis, vamos contemplando pues esa humildad y esa mansedumbre de Cristo, pero en todas sus vidas, en todos los momentos de su vida. Ahora que se acerca la Navidad, pues tenemos el ejemplo en el que el Señor, pues siendo rico, se hizo pobre. Y pues se somete, digamos, al poder, entre comillas, fíjate tú qué poder podía tener un reyezuelo como Herodes, y huye a Egipto. En nuestras vidas, Señor, te tenemos presente, y por eso cuando meditamos tu vida en el Evangelio, y se nos abre el Evangelio para nosotros, para comentarnos tu vida, tu camino, pues vamos viendo los ejemplos que nos da. Y dice San Agustín, esta carga no es un peso para quien la lleva, sino alas para quien va a volar. Son un dulce peso los compromisos propios de nuestra vocación cristiana y aquella parte de la cruz que a cada uno toca llevar. Y esa amable carga que nos permite remontarnos hasta Dios mismo. Por eso, cuando lo notamos, además, que viene sobre nosotros el rechazo, el enfado, el juicio, la crítica, pues no sé, la cantidad de cosas que nos pueden llegar a la cabeza y a los ojos, y de los ojos pasa a la cabeza y al corazón, pues podemos ver, Señor, no eres una carga. La carga somos nosotros mismos. Y en la medida en que me viene a la cabeza nuestro Padre, San José María, cómo nos enseña, cuando nos habla de las alas, ¿no? De esas alas tan necesarias para volar, que no son un peso, sino que son alas para volar. Y recuerdo pues esas tertulias que hemos contemplado o hemos vivido, porque en alguna pude estar, tertulias con él pues en la península ibérica o la que hemos visto pues en América. Vemos como una persona libre, totalmente libre. Reconocía pues que iba a esos países a aprender, que iba a esos lugares a aprender. He venido aquí a aprender. Y no lo decía por decirlo, ¿no? Por una banderita que sacaba de humildad, ¿no? Es que era verdad. ¿Cómo tiene esos diálogos con esas personas sencillas? Porque ustedes recordáis esa tertulia en la que uno que le habla que es de Madrid y empiezan a hablar de la calle de Madrid, donde era originario y cómo San José María la conocía y cómo, pues, o con esa persona que está enferma o con aquella otra que tiene pues las dificultades, y veis cómo hay esa conexión enseguida. Aunque hablen en distinto idioma, porque uno puede estar hablando pues el portugués de Brasil, el otro pues está hablando pues lo que veíamos estos días oíamos de México, del Beato Álvaro, ¿no? Esas indígenas de México que hablan pues medio español. Esa conexión de la humildad, de la mansedumbre, del corazón, pues eso, libre.
Junto a Cristo, que está con nosotros aquí en el sagrario, además las dificultades y los obstáculos normales que se encuentran en la vida de todo hombre adquieren un sentido bien diferente. En vez de ser nuestra cruz, se convierten en la cruz de Cristo, con quien estamos corredimiendo. Por eso, en la Santa Misa, orad hermanos para que este edificio mío y vuestro. Y ofrecemos al Señor, pues, todos nuestros trabajos, nuestras horas de estudio, de clase, de trabajo, lo que sea. Ofrecemos, pues, esos pequeños sacrificios que hacemos durante el día, le ofrecemos al Señor nuestra oración y se convierten, pues, en la cruz de Cristo, en el sacrificio redentor de Cristo. Y se purifican nuestras faltas cargando con la cruz de Cristo y crecen las virtudes. Y sin embargo, tantas veces a nuestro alrededor vemos cómo se alzan la voz de gente, entre comillas, gente buena, pero sin fe, inmersa en la comodidad, que no entiende el sacrificio, que no entienden vencer, pues, el egoísmo, el buscar solamente el pasarlo bien, el pasarlo bien. Lo comentaba ayer con alguien hablando de los anuncios que hace Coca-Cola con Papá Noel, ¿no? Yo decía, menos Coca-Cola y más Niño Jesús, y más Niño Jesús. Era una broma, ¿no? Pero bueno, es que no se trata de quitar de en medio al Niño Jesús con el Papá Noel, ¿no? Sino se trata de poner al Niño Jesús. Ese niño que viene para padecer, para padecer. Pues ese camino que escogen esas personas que van buscando el pasarlo bien, el disfrutar, y además yo siempre, cuando estaba en los colegios en Galicia, le preguntaba a los chavales mayores, que hay un momento que estaba con los del último grado de formación profesional, yo les preguntaba, bueno, ¿qué vais a hacer en Navidad y tal? Bueno, pues en Año Nuevo, en Año Viejo, en fin de año vamos a ir, pues ya tenemos un grupo de gente que nos vamos a reunir para el baile, para no sé cuánto, de los años finales de los 80, ¿no? Igual, pues muy bien haciendo. Y después cuando volvían de las vacaciones de Navidad, muchas veces les preguntaba, ¿no? ¿Qué tal el fin de año? Bueno, había mucha gente, tuvimos que coger un taxi, nos costó un par de pasta. Después las bebidas no eran como estaban previstas y además, no sé qué, nos gastamos un dinero. Pero el año que viene lo vamos a pasar muy bien. Y estaban ya en enero. Dicen, el año que viene, es decir, ya ese mismo año, a final de año, dentro de 12 meses, se van a pasar muy bien. Cuando hacemos planes para pasárnoslo bien nosotros, para buscar lo nuestro, nos damos cuenta de que no. De que no nos lo pasamos bien, de que al final pues siempre nos queda un punto de insatisfacción, un punto de que no fue así. Bueno, cuánta gente te dice que en el puente se iban a tal, no sé cuánto, y después, es que estuvo lloviendo todo el tiempo, tuvimos que estar en casa, y además me contaba uno, y además la casa estaba sucia, ya entramos mal en la casa, con esto antes. Bueno, esa es por decirlo así, la satisfacción humana que se busca en esta vida y que se encuentra. Cuando buscamos egoístamente eso, cuando buscamos, al final es todo, entre comillas, mentira. En cambio, pues como dice Surco, recordando aquello de que la cruz es la señal cierta del camino verdadero, pero tu amigo se ha fijado solo en la parte áspera del sendero, sin tener en cuenta la promesa de Jesús, mi yugo es suave. Recuérdaselo porque quizá cuando lo sepa se entregará. Punto 198 de Surco. Podemos añadir, comprenderá mejor que él también ha sido llamado a la santidad. Que no se trata llamado al sufrimiento, sino a la santidad. A compartir con el Señor nuestra vida y a ir con Él. Por eso debemos decirle a esas personas que nos rodean, pero con trato personal,
hablándoles que el camino que sigue de cerca las pisadas de Cristo es un camino lleno de alegría, pero de decírselo y aprender de mí, mira, de optimismo, de paz, aunque siempre estemos cerca de la cruz. Y precisamente de esas tribulaciones llevadas por Dios sacaremos los mayores frutos. Pero eso, como el Señor dice, aprende de mí que soy, pues aprende, mira, el camino de la alegría, de la paz, del optimismo, de la esperanza es este. ¿O es que no lo ves en mí? Como lo dice el Señor. Acuérdate, en ese libro de la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, acuérdate que las abejas en el tiempo que hacen la miel comen y se sustentan de un mantenimiento muy amargo. Que así nosotros no podemos hacer actos de mayor mansedumbre y paciencia, ni componer la miel de las mejores virtudes, sino mientras comemos el pan de la amargura y vivimos en medio de las aflicciones. Señor, pues miramos tu vida y tú dices, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, pues vemos cantidad de momentos, bueno, de insatisfacción, voy a decir, de tristeza, ¿no? Porque cuando te atacan, cuando te insultan, cuando te ponen trampas, cuando pues se burlan de ti, incluso pues aquellos que han convivido contigo en Nazaret. Pero Señor, tú nos manifiestas en todo momento en tu vida que vemos en el Evangelio, que tú has querido transmitirnos en el Evangelio, pues vemos que en ti está esa paz, esa alegría y esa ansia de salvar a las almas. Esta es una anécdota que, bueno, muy antigua porque es de un libro que se llama Cuéntame un ejemplo. Un alumno le dijo al padre Besarión: Padre, mi vida se ha vuelto tan pesada que ya no la puedo soportar. ¿Qué voy a hacer? Aligera tu vida tirando dos lastres. El primero es el preocuparte tanto por ti mismo. El segundo es la penosa tarea que te has tomado de juzgar a los demás. Mi carga es ligera y mi yugo es suave. Pues no comprobamos que efectivamente esas dos cosas son dos lastres. Son dos lastres. Pues en este tiempo de Adviento, en el que miramos al precursor, el tiempo de Adviento está muy presente Isaías y está muy presente San Juan Bautista, entre otros, ¿no? Pero bueno, San Juan Bautista, el precursor. Y nos habla de que conviene que él crezca y que yo vaya desapareciendo. Por eso la Iglesia no lo coloca en Adviento, aunque lógicamente es la preparación para la venida de Cristo, del Mesías. Pues aprended de mí que soy manso y Juan Bautista dice, oye, aprended de él, porque conviene que él crezca y que yo vaya desapareciendo. Señor, hemos de contar en nuestra vida con el peso del dolor, de las contradicciones, de los obstáculos. Es difícil, quizá imposible, encontrar una persona que no tenga dolor, enfermedad, preocupación de un sentido o de otro. ¿Cuántas veces nos pueden abrumar? Nos pueden abrumar porque hoy día vemos que hay personas que están abrumadas, abrumadas por la falta de paz, por el revuelto político, económico, por las enfermedades que hay, personas que están enfermas y que, claro, cuando uno conoce a más personas o la familia es más grande, pues hay más personas que están enfermas, ¿no? Y eso pesa, y eso hay gente que está, pues, digamos, apesadumbrada. Hemos de transmitirle el optimismo, la esperanza, pero no la falsa, sino la auténtica. La auténtica es el olvido de uno mismo y pensar en los demás. El vencer, entre comillas, pues eso que decía antes, ¿no? El pensar en uno mismo y no juzgar a los demás.
Al cristiano, decía San Gregorio Magno, no le debe ocurrir lo que dice. Hay algunos que quieren ser humildes, pero sin ser despreciados. Quieren contentarse con lo que tienen, pero sin padecer necesidad. Ser castos, pero sin mortificar su cuerpo. Ser pacientes, pero sin que nadie los ultraje. Cuando tratan de adquirir virtudes y a la vez rehuyen los sacrificios que las virtudes llevan consigo, se parecen a quienes, huyendo del campo de batalla, quisieran ganar la guerra viviendo cómodamente en la ciudad. Bueno, pues San Gregorio nos lo explica con gran claridad, ¿verdad? Lo que lleva consigo la humildad, el vivir pues desprendimiento, desprendido de corazón, la castidad, la paciencia, pues lleva consigo esa lucha y esos vencimientos. Hemos de contar con esas penas. En unas épocas se manifestarán de una forma más costosa, en otras más livianas. Recordamos como San José María nos decía que la soberbia con el paso del tiempo pues también encuentra modos de aparecer, como el agua, ¿no? Que siempre busca por dónde aparecer, pues igual. La soberbia siempre aparece por un sitio o por otro, y si conseguimos pues vencerla en estos campos, pues aparecerá por otros. Pero junto con Cristo serán más llevaderas. Esas contradicciones grandes o pequeñas, que también se pueden presentar contradicciones grandes en la vida, ¿verdad? Aceptadas y ofrecidas a Dios no oprimen. Por el contrario, disponen al alma para la oración y para ver a Dios en los pequeños sucesos de la vida. El Señor, esto lo hemos oído muchas veces, pero es totalmente cierto, no permitirá que nos llegue un dolor, ningún apuro que no podamos sobrellevar, si acudimos a Él pidiéndole ayuda. Si alguna vez tropezamos con una contrariedad más grande, dice San José María en Forja, también el Señor nos dará una gracia mayor. Si Dios te da la carga, Dios te dará la fuerza. Mi yugo es suave. Si Dios te da la carga, te dará la fuerza. Pues Señor, que de verdad en la oración, como ahora, pues abramos nuestro corazón y les manifestemos pues nuestras penas, entre comillas, ¿no? Que les manifestemos pues esas dificultades que tenemos, y también incluso pues porque a veces eso que te decía antes de los planes que uno puede hacer para pasárselo bien, pues también te abrimos el corazón y te decimos, Señor, tenemos estas ilusiones, nos gustaría que esta persona, que esta otra, o hacer esto otro, para pues eso, por bien de las almas, ¿sí? Ponemos esas ilusiones, pero las ponemos en ti, para que sea tú el que las hagas. Si conviene. Si no conviene, pues nada. Mientras nos encontremos en la tierra, vamos por ese camino. San Pedro ya se lo decía a los primeros cristianos. Carísimos, cuando Dios os pruebe con el fuego de las tribulaciones, no lo extrañéis como si os aconteciese una cosa muy extraordinaria. Va a ser una cosa corriente en nuestras vidas. Va a ser algo que va pasando. Lo comprobamos. Lo comprobamos. Ayer estaba con mi hermano en el hospital porque había ido a hacerse unas pruebas y él pues íbamos convencidos. De hecho me lo dijo unos 3 días antes, 4 días. Oye, que tengo que hacerme una prueba el día 12 a las 12, el día 12, el 12 a las 12. Digo, muy bien, estupendo. Pues nada, a ver si puedo acompañarte. Pues al final lo recogí, lo llevé, tal, y cuando llegamos allí, en la máquina mete la tarjeta sanitaria, no tiene usted cita, no tiene usted cita, no tiene usted cita. Menos mal que estábamos al lado de una ventanilla de estas de información, entonces la señora muy amablemente nos dijo, a ver, traigan, pues mira, aquí no aparece, a ver, era ayer, no era el 12, del 12 a las 12, era el 11.
mi mano que siempre ha hecho gala de gran memoria, en ese momento se le cayó cerró la boca y yo la miraba como diciendo, bueno, ¿qué? ¿Dónde está tu memoria? El 12, no, el 11. Menos mal que la señora muy amable pues nos dijo, déjeme ver. Y ya dijo, bueno, voy a sacar la siguiente cita que tienen con este médico. Dijo, démela a mí. Dice, sí, se la voy a dar a usted, no se preocupe. Ya me la acompañó a una ventanilla, ya le dieron hora y a continuación y ya pudo sacar sangre y estas cosas. Pero la gran memoria de mi querido hermano fallaba. Con el paso del tiempo ya las cosas vayan fallando, ¿no? Y ya no somos los jóvenes valientes, ¿no? Sino que ya vamos pasando. Pues no nos sorprendamos, ¿no? De que por el camino de la cruz se pasa a la senda de la felicidad y a la eficacia, porque no buscamos una eficacia humana, sino una eficacia sobrenatural. Esta anécdota la contaban los sacerdotes de Galicia que fueron a Perú, a Yauyos, y entonces contaban pues que en cierta ocasión uno de estos padrecitos se encontró pues en las montañas a una niña indita que iba con su hermano pequeño en brazos, montaña arriba, y la niña además no levantaba un palmo del suelo, pero bueno, y entonces el sacerdote le dijo, oye, ¿no te cansas? Porque claro, el padrecito español sí que estaba cansándose. Es que es mi hermano, le repitió la pequeña. Pues sí, no pesa. No pesa porque es mi hermano. Cuando hacemos las cosas por amor, no pesan. Señor, tú siempre estás junto a nosotros y nos enseña el camino. Tú estás junto a nosotros cargando con la cruz y no pesa, porque es por nosotros, porque es mi hermano. Que también llevemos nosotros la cruz por mi hermano. San Agustín ponía casi lectura por encima de la oración. Cuando oramos, hablamos con Dios, mas cuando leemos es Dios quien habla con nosotros. Y eso es lo que ocurre en el Evangelio. Cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Y nos va comentando, pues, cómo es su vida, cómo es lo que hizo, dejó de hacer. Por eso, también cuando en la lectura espiritual que hagas, que eso te sirva para la oración. Como decía San José María, vas acumulando, pues, ese material para el fuego, ¿no?, de la oración. En ese libro de Fahrenheit o película 451 dice una niña protagonista que vive en un mundo donde la lectura ha sido prohibida. ¿No se ha fijado usted en que la gente cuando habla no habla de nada? Pues necesitamos alimentar también en la oración con el Evangelio y con otra lectura espiritual. Esos libros escritos por los santos o que hablan de la vida de los santos, que nos enseñan a vivir el camino de Jesús porque ellos lo han recorrido. El Señor nos va guiando también ahí. Y en la vida cristiana hay esa deportividad, esa recidumbre y alegría para afrontar todo aquello que nos es contrario o menos agradable, lo que se opone a nuestros planes o produce pesar y dolor. Un chico ya mayor me decía, me estaba en una conversación y me decía, pero qué pereza, es que eso me da mucha pereza. Pero yo le decía, no, es que ya pensarlo me da pereza. Le pidió varias veces la palabra pereza. Y yo pensaba, pues hay chicos jóvenes que están jugando al fútbol y que corren, o que van al gimnasio, que están yendo al gimnasio, ¿no les da pereza ir al gimnasio? Porque quieren hacer aquello, aunque suponga cansancio, esfuerzo, sacrificio y a veces dolor. Ayer venía un papá con la mano totalmente, con las vendas estas y me dijo, bueno, esto no es nada, porque la caída que me pegué en la bicicleta fue bastante grande. Podía haber, pues, todo porque le dijo el compañero, oye, ahora vamos a saltar por aquí, salta con más velocidad, es decir, estos rampas de salto de bicicleta, con más velocidad y así te grabo. Pues saltó con más velocidad y efectivamente le grabó la torta que se pegó bien potente. Y dice, bueno, esto no es nada en comparación con la torta que me pegué.
Digo, pues si estás acostumbrado a caer por el judo y estas cosas. Dice, sí, menos mal, porque si no me había roto una cosa más. Pero sí, es que a veces el dolor con gusto, si lo hacemos por amor, pues las cosas se hacen porque queremos. Señor, te pedimos, al acabar este rato de oración, que la Virgen nos ayude, que ella nos guíe en este camino de lucha, de deportividad, de alegría, de optimismo, de paz. Santa María, refugium nostrum e virtus, refugio y fortaleza nuestra. Sabremos matizar y definir aquello que va menos bien y pediremos ayuda en la dirección espiritual a lo que nos parecía tan costoso y será más llevadero. Optimismo, alegría, fortaleza. El alma envuelta en dificultades se enrecia, se hace generosa y paciente, como la Virgen Santísima, que para nosotros es maestra de fe y de amor. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.